La industria alimentaria moderna gasta miles de millones haciendo que tus alimentos sean estériles, sanitizados y completamente sin vida. Pero en una pequeña isla frente a la costa de Italia, uno de los manjares más prohibidos del mundo está literalmente vivo. Esto es Casu Marzu, un queso tradicional tan controvertido que los reguladores alimentarios europeos lo prohibieron de facto. Y aún así, un mercado negro clandestino arriesga multas, redadas e incluso prisión para mantenerlo vivo. ¿El secreto? Miles de larvas vivas son introducidas deliberadamente en el queso, descomponiendo los lácteos hasta convertirlos en una crema suave y ardiente, tan intensa que algunos la llaman el queso más peligroso del mundo. Y sí, si se les molesta, las larvas pueden incluso lanzarse directamente hacia tu cara, lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si aquello que la sociedad moderna llama comida podrida en realidad fuera uno de los sabores de lujo más antiguos de la humanidad? Si estás listo para ver más allá de la ilusión del supermercado, suscríbete. Vamos a lo más profundo. En nuestro mundo moderno, la podredumbre es el enemigo. Gastamos miles de millones en refrigeradores, sellos al vacío y conservantes solo para mantener la descomposición bajo control. Pero en las montañas remotas de Cerdeña, la podredumbre no es un fallo, es el arquitecto. El viaje comienza de forma inocente con el pecorino sardo, un queso duro tradicional hecho con leche de oveja. Normalmente se madura en bodegas frescas para convertirse en un delicado clásico italiano de sabor intenso. Pero para crear Casu Marzu, los pastores rompen deliberadamente todas las normas de seguridad existentes. Dejan el queso al aire libre bajo el sol abrasador del Mediterráneo. Abren la corteza protectora y exponen el interior graso al ambiente. A veces incluso añaden un poco de aceite de oliva para ablandar la pasta. Es una invitación abierta para un depredador específico, la mosca del queso. Atraída por el olor de los lácteos a kilómetros de distancia, la mosca se posa en las grietas y deposita hasta 500 huevos a la vez. En pocos días, esos huevos eclosionan y se convierten en miles de larvas microscópicas. Estas larvas funcionan como diminutas máquinas biológicas. Secretan enzimas digestivas extremadamente potentes que descomponen las grasas y las proteínas, transformando por completo el queso duro en una pasta blanda y untable. El color cambia de un crema pálido a un ámbar profundo y golpeado. Y entonces llega la explosión sensorial. Primero, el olor. Es violento. Un vapor penetrante cargado de amoníaco que raspa la garganta. Huele a descomposición concentrada y a un picante casi abrasador. Si miras de cerca, verás un fenómeno que los locales llaman lágrima o las lágrimas. La descomposición es tan intensa que un líquido espeso y aceitoso literalmente se filtra por las grietas. Para los conocedores, estas lágrimas son oro puro. Significan que el queso ha alcanzado su punto perfecto. Pero hay una regla de oro, innegociable, en el Casu Marzu. Las larvas deben estar vivas. Al observarlo, la masa debe estar en movimiento constante. Si las larvas están muertas, el queso ha cruzado la línea de un ecosistema controlado a una descomposición tóxica real. Larvas muertas significan que el queso está en mal estado y es potencialmente venenoso. Así que hay que comerlo mientras se mueve. Tus ojos ven un riesgo biológico. Tu nariz percibe un derrame químico. Pero tu cerebro registra una obra maestra. Entonces, ¿cómo llegó la humanidad a un punto en el que comer una masa viva de larvas se convirtió en un símbolo cultural de honor? Para responder eso, tenemos que mirar la historia brutal de la tierra que lo creó. Cerdeña es una anomalía geográfica. Mientras sus playas de arena blanca atraen a la élite global, su interior está dominado por montañas de piedra caliza afiladas e impenetrables que durante miles de años aislaron la isla del resto del mundo. Mientras la Italia continental avanzaba hacia el Renacimiento y la modernización acelerada, la región montañosa de Barbaglia permaneció completamente congelada en el tiempo. El terreno era demasiado hostil para la agricultura, lo que significaba que la supervivencia dependía de una sola figura, el pastor. En este paisaje brutal, el desperdicio era un pecado absoluto. Los recursos eran tan escasos que si un lobo mataba una oveja, se consumía cada parte del animal, y si una rueda de 15 libras de tu preciado queso de oveja se infestaba de larvas de mosca, tirarla no era una opción. Hacerlo podía significar la diferencia entre que tu familia sobreviviera al invierno o muriera de hambre.
Impulsados por la pura y desesperada necesidad, los antiguos pastores se vieron obligados a consumir el queso infestado de larvas. Lo que descubrieron los sorprendió, no era tóxico. De hecho, la pasta cremosa e intensa les proporcionaba una enorme explosión de energía y un perfil de sabor complejo y ardiente que ningún chef moderno podría replicar. Lo que comenzó como un error desesperado nacido de la pobreza, se transformó lentamente en una tradición cultural venerada, un símbolo de resistencia servido en bodas y negociaciones entre clanes. De forma curiosa, este estilo de vida extremo dio origen a un fenómeno médico extraño. Cerdeña es oficialmente una de las raras zonas azules del mundo. Lugares donde las personas viven significativamente más que en cualquier otro punto del planeta. En estas aldeas aisladas de montaña, es completamente normal ver a personas de 95 años caminando kilómetros por terrenos empinados para cuidar el ganado. Cuando los investigadores llegaron a la isla para estudiar su dieta en busca del secreto de la longevidad, encontraron un menú compuesto por verduras silvestres, leche de oveja y ocasionalmente casu marzu. Los pastores mayores incluso se ríen de las tendencias modernas de salud. Creen que este queso vivo, con su agresiva carga microbiana, actúa como un probiótico extremo que fortalece el intestino contra las enfermedades. Pero mientras el mundo moderno finalmente alcanzaba a Cerdeña, esta antigua receta de longevidad chocó de frente con una nueva fuerza global. Un sistema burocrático que no veía la tradición sagrada del pastor como un milagro, sino como un biohazard repugnante e ilegal que debía ser eliminado de la faz de la tierra. Entra la Unión Europea. En nombre de la salud pública, la seguridad del consumidor y la estandarización de regulaciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria actuó con mano de hierro. Bajo el reglamento CE 178/2002, el casu marzu fue oficialmente clasificado como un alimento peligroso y contaminado, no apto para el consumo humano. Venderlo se convirtió en un delito grave. Cualquier persona atrapada distribuyendo este queso con larvas se enfrentaba al cierre inmediato de su negocio, la pérdida permanente de licencias y multas devastadoras que podían alcanzar los 50.000 euros. Los burócratas en Bruselas esperaban que este manjar ancestral desapareciera silenciosamente en los libros de historia. Pero, sin quererlo, encendieron una rebelión cultural de alto riesgo. Para los locales sardos, esta prohibición no se sentía como protección sanitaria, sino como colonialismo cultural. Sus antepasados habían consumido este queso durante más de un milenio sin un solo caso documentado de muerte, y no estaban dispuestos a entregar su herencia a políticos en traje que dictaban normas desde miles de kilómetros de distancia. Así que, en lugar de desaparecer, el casu marzu pasó completamente a la clandestinidad. Casi de la noche a la mañana, surgió un mercado negro sofisticado y extremadamente secreto en toda la isla. La producción se trasladó de estantes al aire libre a sótanos ocultos, cuevas camufladas en las montañas y chozas de pastores escondidas en profundos cañones de piedra caliza. El comercio comenzó a parecerse peligrosamente a la estructura de una operación ilegal de drogas. No puedes simplemente entrar a un mercado sardo y pedirlo. Si lo haces, te recibirán miradas frías, sospechosas y completamente en silencio. Para los locales, cualquier desconocido podría ser un agente encubierto de la NAS, la Unidad Especial Italiana contra Adulteración de Alimentos. Para conseguir una rueda, necesitas una introducción. Necesitas a alguien de confianza que garantice por ti. Toda la transacción ocurre en susurros. Una llamada en clave, un encuentro a medianoche en una carretera abandonada de montaña y dinero en efectivo cambiando de manos en completo silencio. Debido a este nivel de riesgo, los precios se han disparado, transformando un alimento campesino tradicional en un lujo prohibido y extremadamente caro. Esto deja al gobierno italiano en una situación absurda: perseguir a pastores de más de 80 años, tratados como héroes locales por sus comunidades. Cada vez que ocurre una redada y se confisca un lote de queso, la tensión en los valles aumenta. Los pastores argumentan que la ley es completamente hipócrita, señalando que los supermercados están llenos de alimentos ultraprocesados que alimentan enfermedades crónicas, mientras su queso natural es tratado como si fuera plutonio de contrabando. Pero las autoridades mantienen la prohibición, y para entender por qué, tenemos que ir más allá del romanticismo de la rebelión cultural y examinar el horror visceral de lo que realmente ocurre cuando este queso entra en el cuerpo humano. Supongamos que has logrado navegar con éxito el mercado negro. Estás sentado en una habitación de piedra tenue en Cerdeña y la rueda prohibida está frente a ti. El horror psicológico comienza incluso antes de que la comida toque tus labios. En el instante en que estas larvas son expuestas a la luz, entran en pánico.
Al enganchar sus bocas a sus propias colas y contraerse, generan una tensión extrema. Cuando se liberan, saltan como bandas elásticas, lanzándose hasta 15 centímetros en el aire. Si te inclinas demasiado, una lluvia de larvas saltarinas puede golpearte la cara. Si caen en tus ojos, sus diminutos ganchos bucales pueden aferrarse a la córnea, causando daños oculares severos. Para comerlo con seguridad, los tradicionalistas colocan una mano directamente sobre el pan como escudo para bloquear las larvas que saltan, cierran los ojos y mastican con rapidez. El sabor es un golpe violento de umami concentrado, grasa líquida ardiente y un picante intenso que deja una sensación de quemadura durante horas. Sabe vivo. Pero el verdadero peligro es lo que ocurre después de tragarlo. El estómago humano está lleno de ácido altamente concentrado, pero estas larvas son aterradoramente resistentes. Su piel externa es increíblemente dura. Si no se mastican lo suficiente para destruirlas, pueden sobrevivir completamente intactas al ácido gástrico y llegar a los intestinos. Una vez atrapadas dentro, las larvas hacen lo que mejor saben hacer: empiezan a comer. Usan sus ganchos bucales afilados para aferrarse a las delicadas paredes intestinales e intentan perforarlas. Esto desencadena calambres abdominales severos y agonizantes, vómitos violentos y eventualmente perforación gástrica, donde las larvas pueden abrir un agujero en los órganos, provocando hemorragias internas y sepsis letal. Este es el horror visceral que justifica la prohibición de la UE. Es un juego culinario de ruleta rusa, donde la bala es un parásito vivo que se alimenta de carne. Y aún así, el queso sigue existiendo. Kasumarsu no es solo comida, es un acto de desafío radical contra nuestro mundo moderno hipersanitizado, envuelto en plástico y completamente controlado. Hemos cambiado la salvajería culinaria por una predictibilidad estéril. Pero este queso prohibido es un recordatorio vivo de una era en la que la supervivencia humana estaba profundamente entrelazada con las fuerzas crudas y caóticas de la naturaleza. Y eso plantea una pregunta inquietante. En un mundo cada vez más estéril, ¿qué otras verdades antiguas y peligrosas estamos eliminando en nombre del progreso? Si sobreviviste a este viaje por la anatomía de la podredumbre, suscríbete. Déjalo en los comentarios. ¿Te atreverías a probar este queso prohibido o debería permanecer enterrado para siempre en las montañas?